Latitud Fox hasta Barcelona con un alma muy blaugrana, que lo mismo va mezclando balones con acordes de guitarra y su gran conocimiento musical, pero naturalmente letras, recién publicado por Jordi Soler, Los hijos del volcán, espléndida novela. Jordi, antes que nada, un abrazote, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, otro abrazo para ti. Recuerdo la última vez que me encontré contigo en Barcelona. Era un momento extraño porque después de la borrachera de gloria con Guardiola, pues el Barcelona tenía un entrenador con un problema de salud que desafortunadamente le costaría la vida, Tito Vilanova, y estaba Jordi Roura. Y tú me decías que para los barcelonistas de alguna manera el regresar al escenario de la derrota o la incertidumbre era regresar al lugar que conocían o bajo el que se criaron. Así era aquel momento, Alberto, y es exactamente el momento que estamos pasando ahora. Te pongo un ejemplo muy gráfico. Mi hijo tiene 20 años, un hijo mayor, nació hacia el fútbol, quiero decir, en la época de gloria del Barcelona. Los primeros partidos que veía eran los de la era de Ronaldinho. Es un chico que, por supuesto, está acostumbrado a que su equipo gane siempre. Y últimamente ha entrado a la realidad de los culés de toda la vida, como soy yo. Que es que el Barcelona es un equipo que nos hace sufrir, incluso cuando gana. Y le digo, bueno, bienvenido al club, así somos los culés. Empezamos a sufrir cuando empezamos a ganar, ¿no? Con la gran suerte que he tenido de entrevistar a glorias del fútbol, una pregunta que disfruto mucho es decir, ¿y cómo haces eso? Y ver la perplejidad en el rostro del futbolista porque no sabe cómo lo hace. Supongo que es parecido si alguien te pregunta, ¿y por qué Ticú, el protagonista de Los hijos del volcán, tal? Pues porque sí, porque así es el arte, porque había una voz interna, ahora sí la voz del espíritu como la que él escucha. No sé, creo que no podemos dejar todo a que haya un algoritmo determinándolo. En el territorio de la novela, en cuanto empiezas a escribir un personaje como Ticú, a Ticú lo empiezo a escribir, iba teniendo poco a poco los atributos de una persona, porque eso es un personaje, ¿no? Va teniendo un origen, una manera de conducirse, una manera de hablar, una manera de vestirse, y esto ya configura a un personaje que es como una persona, y en determinado momento ya se tiene que mover de acuerdo a esos parámetros. Ya no puedes tú inventarle ciertas cosas porque ya tiene un pasado, una estructura que lo hace moverse de cierta manera. Y esto te condiciona como narrador. Esto que decimos los escritores de que la novela a partir de cierto momento se va escribiendo sola, no es una chulería, ni lo decimos por coquetos, es verdad. Con Los hijos del volcán a la portuguesa, valga la expresión, a tu portuguesa. Muy diferente que Los rojos de ultramar, pero el mismo lugar, finalmente. Sí, Los rojos de ultramar, como bien sabes, es una novela muy atada al periodo histórico en el que está escrito, ¿no? Es la historia de una familia de emigrantes de la Guerra Civil Española y todo ese ambiente psicológico que tiene que ver con la guerra es el que determina aquella novela. Y en esta ya solamente queda, bueno, solamente digo, pero lo es todo, la escenografía, el plató, ¿no? Que es esa selva que, especialmente en esta novela, es uno de los protagonistas, ¿no? Es una constante en mis novelas. De pronto aparece la guerrilla, porque yo cuando era niño, esta es una experiencia personal, vivía aterrorizado por la guerrilla de Lucio Cabañas. Lucio Cabañas estaba del otro lado del país, ¿no? Nosotros vivíamos en Veracruz, como el gran terror de mi infancia, ¿no? En esa época, para desplazarte por los caminos de Veracruz, una zona, caminos rurales, mi padre llevaba siempre una pistola, como llevaban todos. Estamos hablando de la portuguesa, el lugar en el que naciste, te criaste, los refugiados catalanes, etcétera. ¿Cómo fue recibir el evangelio del balón, el evangelio del barcelonismo, en un lugar tan alejado de Cataluña y con una particularidad tan grande, aislado en México, en esa selva veracruzana? Me empezó a parecer que era una historia especial, porque nosotros no veíamos los partidos del Barça, porque
no existían las retransmisiones en esa época, te estoy hablando a lo mejor del año 70, en un pueblaco de Veracruz. No veíamos ni el Canal 2, para que te hagas una idea. Ya no te cuento de los partidos del Barça que no existían, no se retransmitían. Y nuestra condición de culés se reducía a mirar los resultados cada semana en el periódico, pero solo los resultados del Barça, porque no se publicaba ni la tabla de la Liga. En el 74 nos enteramos que habíamos sido campeones por el periódico, pero de un domingo para otro, el Barça es campeón. Esto había pasado hacía una semana, porque todas las noticias llegaban con mucho retraso. Nuestro fanatismo por el Barça y por Cruyff era tan importante que, bueno, teníamos nuestra habitación llena de pósteres de Cruyff, teníamos un autógrafo suyo que nos había mandado nuestra prima Alicia, que vivía aquí en Barcelona, y lo teníamos enmarcado en nuestra habitación. Y por ahí pasaban todos los chicos que vivían en la plantación, que era el negocio de mi abuelo, y entraban a nuestra casa porque eran nuestros amigos y veían todo esto. Y con el tiempo fueron naciendo en esa zona de Veracruz niños que se llamaban Cruyff González. Los Cruyff veracruzanos. Pero luego, si recuerdo bien, Jordi, me contaste alguna vez esta historia. Tú conociste a Pelé ya viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, vivíamos en un edificio en la colonia Nápoles donde vivían el morocho Dante Juárez, sí, ¿no? Aquel mítico futbolista argentino, y Juan Rodríguez Vega, el defensa central chileno. Yo era un niño que veía ahí pasar por el vestíbulo del edificio. Primero vi pasar, fíjate tú, no sé si te conté esto, a Carlos Reynoso con su novia de entonces, Verónica Castro. Inmediatamente después entra el Rey Pelé. Nos quedamos, por supuesto, boquiabiertos. Yo no tuve entereza para pedirle un autógrafo. Por ahí rescato un tuit tuyo. Cuando se pospuso eternamente aquel Boca River, final de Libertadores que terminó en España, decías, en el Boca River hay más sociología, antropología, business que fútbol. A veces soy muy imprudente, Alberto, pero yo creo Solo a veces. Solo a veces. Yo creo que había, hombre, como en el Real Madrid Barça del otro día, hay más economía, más sociopolítica, más otras materias que fútbol. Ahora lo estamos viendo en el tenis, lo que está pasando ahora con Djokovic, ¿no? Ahí hay de todo, casi menos tenis, literalmente, porque no ha ni empezado el torneo. Pues hemos atravesado por una serie de temas. Estamos ya fatigados del Open de Australia y apenas va a empezar, imagínate. El siglo XXI obliga a ciertos trabajadores, en este caso del deporte, a expresarse a un nivel de detalle que no sucedía en 1950, por decir algo, ¿no? Cuando se critica, por ejemplo, la falta de elocuencia de Messi, dices, bueno, por supuesto que hay una falta de elocuencia, pero porque no es lo suyo, ¿no? Lo suyo es jugar fútbol y lo hace estupendamente. Hay tenistas que se expresan mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, Federer es impecable, Nadal es bastante correcto, pero Djokovic siempre ha sido un poquito impresentable, no solo en lo que dice, sino también en su actitud en la pista, ¿no? Yo, por cierto, no sé si te platiqué aquella vez que yo el deporte que juego es el tenis, el deporte que practico y quizá el que más veo es el tenis. Y cuando un tenista miente con este descaro, porque Djokovic ha mentido, a mí me parece que esto es un precedente pésimo. Yo creo en este caso que sí tendrían que cuidar su ejemplaridad. Jordi, ¿disfrutas ver el fútbol todavía? ¿Disfrutas menos que antes? Tengo que definir mi posición aquí. A mí, más que el fútbol, me gusta el Barça. Soy quizá un falso aficionado al fútbol, ¿no? Por supuesto que voy viendo a todos los equipos en la medida en que van jugando contra el mío. Para despedir, Jordi,
regresas en Los Hijos del Volcán a un México en el que tienes tiempo sin vivir. ¿Te da esto qué? Me da la oportunidad de regresar a ese sitio que ya no existe porque todo fue urbanizado, y al niño de esa zona que ya no soy, un regreso integral a algo que ya no existe. Aún cuando vivo en Barcelona, no me he ido de México porque soy mexicano, crecí ahí. A pesar de que llevo 20 años viviendo aquí, sigo viendo el mundo desde la perspectiva de un mexicano. Yo cuando pienso en México, pienso en aquel verso del poeta que dice: llevo tu luz y tu olor a donde quiera que vaya. Y por lo visto, también la inventiva y la creatividad y la letra con esta espectacular novela, la nueva obra de Jordi Soler, Los Hijos del Volcán, en Alfaguara, para que la busquen. Jordi, gracias por estar en Latitud Fox. Al contrario, Alberto, ven otro día, te invito a unos vinos. Por favor, será un privilegio. Latitud Fox con el gran Jordi Soler.